El miedo a la libertad, sección 31. Esta es una obra del maestro Erich Fromm. Ni llegan a darse cuenta de la imprudencia con la que se las aterroriza espiritualmente, ni se percatan de la injuriosa restricción de sus libertades humanas, puesto que de ninguna manera caen en la cuenta del engaño de esa doctrina. Describe Hitler como el quebrar la voluntad del público por obra de la fuerza superior del orador constituye el factor esencial de la propaganda. Hasta no vacila en afirmar que el cansancio físico del auditorio representa una condición muy favorable para la obra de sugestión. Al tratar acerca del problema de cuál es la hora del día más adecuada para las reuniones políticas de masas, dice: parece que durante la mañana y hasta durante el día el poder de la voluntad de los hombres se revela con sus más intensas energías contra todo intento de verse sometido a una voluntad y a una opinión ajenas. Por la noche, sin embargo, sucumben más fácilmente a la fuerza dominadora de una voluntad superior. En verdad, cada uno de tales mítines representa una esforzada lucha entre dos fuerzas opuestas. El talento oratorio superior, de una naturaleza apostólica dominadora, logrará con mayor facilidad ganarse la voluntad de personas que han sufrido por causas naturales un debilitamiento de su fuerza de resistencia que la de aquellas que todavía se hallan en plena posesión de sus energías espirituales y fuerza de voluntad. El mismo Hitler se da cuenta de las condiciones que dan origen al anhelo de sumisión, proporcionándonos una excelente descripción del estado de ánimo de un individuo que concurre a un mitin de masas. El mitin de masas es necesario, al menos para que el individuo que al adherir a un nuevo movimiento se siente solo y puede ser presa fácil del miedo de sentirse aislado, adquiera por vez primera la visión de una comunidad más grande, es decir, de algo que en muchos produce un efecto fortificante y alentador. Si sale por primera vez de su pequeño taller o de la gran empresa en la que se siente tan pequeño, para ir al mitin de masa y ahí sentirse circundado por miles y miles de personas que poseen las mismas convicciones, él mismo deberá sucumbir a la influencia mágica de lo que llamamos sugestión de masas. Goebbels describe a las masas del mismo modo. La gente no quiere otra cosa que ser gobernada decentemente, dice en su novela Michael. Ellas no son para el líder más que lo que la piedra es para el escultor. Líder y masas constituyen un problema tan sencillo como pintor y color. En otro libro, Goebbels hace una descripción precisa de la dependencia de la persona sádica con respecto a los objetos de su sadismo. Cuál débil y vacío se siente cuando no puede ejercer el poder sobre alguien y de qué modo ese poder le proporciona nuevas fuerzas. Esto es lo que nos cuenta Goebbels acerca de lo que él mismo sentía. A veces uno se siente presa de una profunda depresión. Tan solo se logra superarla cuando se está nuevamente frente a las masas. El pueblo es la fuente de nuestro poder. Una descripción significativa de aquella forma especial de poder sobre los hombres que los nazis llaman liderazgo. La hallamos en un escrito de Ley, el líder del Frente del Trabajo. Al referirse a las calidades requeridas de un dirigente nazi y a los propósitos que persigue la educación para el mando, afirma: queremos saber si estos hombres poseen la voluntad de mando, de ser los dueños, en una palabra, de gobernar. Queremos gobernar y nos gusta hacerlo. Les enseñaremos a estos hombres a cabalgar a fin de que experimenten el sentimiento del dominio absoluto sobre un ser viviente. En la formulación que hace Hitler de los objetivos de la educación hallamos la misma exaltación del poder. Afirma que toda educación y desarrollo del alumno debe dirigirse a proporcionarle la convicción de ser absolutamente superior a los demás. El hecho de que en alguna otra parte declare que debe enseñársele al muchacho a sufrir las injusticias sin rebelarse, ya no parecerá extraño al lector. Se trata de la típica contradicción propia de la ambivalencia sadomasoquista entre los anhelos de poder y los de sumisión. El deseo de poder sobre las masas es lo que impulsa al miembro de la élite.
al líder nazi, como lo muestran las citas señaladas anteriormente. Este deseo de poder es revelado algunas veces con una franqueza sorprendente. En otros casos se lo formula de una manera menos ofensiva, al subrayar que el ser mandadas es un deseo de las masas mismas. En algunas oportunidades, la necesidad de halagar a las masas y por lo tanto de esconder el cínico desprecio que siente hacia ellas, conduce a tretas como esta. Al hablar del instinto de autoconservación, que para Hitler, como veremos luego, corresponde más o menos al impulso de poder, dice que en el ario ese instinto ha alcanzado su forma más noble, porque está dispuesto a someter su propio ego a la vida de la comunidad y también, si surgiera esa necesidad, a sacrificar. Si bien son los líderes quienes disfrutan del poder en primer lugar, las masas no se hallan despojadas de ningún modo de satisfacciones de tipo sádico. Las minorías raciales y políticas dentro de Alemania y, llegado el caso, el pueblo de otras naciones, descritos como débiles y decadentes, constituyen el objeto con el cual se satisface el sadismo de las masas. Al tiempo que Hitler y su burocracia disfrutan del poder sobre las masas alemanas, estas mismas masas aprenden a disfrutarlo con respecto a otras naciones. Y, de ese modo, ha de dejarse impulsar por la pasión de dominación mundial. Hitler no vacila en expresar el deseo de dominación mundial como fin personal y partidario. Ridiculizando el pacifismo, dice: en verdad, la idea humanitaria pacifista es quizá completamente buena, siempre que el hombre de más valor haya previamente conquistado y sometido al mundo hasta el punto de haberse transformado en el único dueño del globo. Y también afirma que un Estado que, en una época caracterizada por el envenenamiento racial, se dedica al fomento de sus mejores elementos raciales, deberá llegar algún día dueño del mundo. Generalmente, Hitler trata de racionalizar y justificar su apetito de poder. Las principales justificaciones son las siguientes: su dominación de los otros pueblos se dirige a su mismo bien y se realiza en favor de la cultura mundial. La voluntad de poder se halla arraigada en las leyes eternas de la naturaleza y él, Hitler, no hace más que reconocer y seguir tales leyes. Él mismo obra bajo el mando de un poder superior, Dios, el destino, la historia, la naturaleza. Sus intentos de dominación constituyen tan solo actos de defensa contra los intentos ajenos de dominación a él y al pueblo alemán. Él desea únicamente paz y libertad. Como ejemplo del primer tipo de racionalización podemos citar este párrafo de Mein Kampf. Si en su desarrollo histórico el pueblo alemán hubiese disfrutado de aquella misma unidad social que caracterizó a otros pueblos, entonces el Reich alemán sería hoy, con toda probabilidad, el dueño del mundo. La dominación mundial germana conduciría, según Hitler, a una paz apoyada, no ya en la rama de olivo de llorosas mujeres pacifistas profesionales, sino fundada en la espada victoriosa de un pueblo de señores que coloca al mundo al servicio de una cultura superior. En los años más recientes, las afirmaciones de que sus fines no se dirigen solamente al bienestar de Alemania, sino que también sirven los intereses de la civilización en general, han llegado a ser bien conocidas por todo lector de diarios. La segunda racionalización, que su deseo de poder se haya fundado en las leyes de la naturaleza, significa algo más que una simple racionalización. Surge también del deseo de someterse a un poder ajeno, tal como resultara expresado, especialmente en la cruda divulgación popular del darwinismo sustentada por Hitler. En efecto, en el instinto de conservación de la especie ve la causa primera de la formación de las comunidades humanas. Este instinto de autoconservación conduce a la lucha del fuerte que quiere dominar al débil y, desde el punto de vista económico, a la supervivencia del más apto. La identificación del instinto de autoconservación con el deseo de poder sobre los demás halla una expresión particularmente significativa en la afirmación de Hitler, según la cual la primera cultura de la humanidad dependía, por cierto, menos de los animales domésticos que del empleo de pueblos inferiores. Proyecta su propio sadismo sobre la naturaleza
que llama reina cruel de toda la sabiduría, cuya ley de conservación se halla encadenada en este mundo a la ley de bronce de la necesidad y del derecho a la victoria de los mejores y más fuertes. Es interesante observar que, en conexión con este crudo darwinismo, el socialista Hitler aboga por los principios liberales de la competencia sin restricciones. En una polémica contra la cooperación entre distintos grupos nacionalistas, afirma: por medio de tal combinación se estorba al libre juego de las energías. La lucha por la elección del mejor se ve detenida y por lo tanto la victoria necesaria y final del hombre más sano y más fuerte resulta impedida para siempre. En otras partes habla del libre juego de las energías como de la sabiduría de la vida. Por cierto, la teoría de Darwin como tal no constituía una expresión de los sentimientos del carácter sadomasoquista. Por el contrario, muchos de sus adherentes se sentían atraídos hacia ella por la esperanza de una ulterior evolución de la humanidad hacia etapas superiores de cultura. Para Hitler, sin embargo, representaba la expresión y al mismo tiempo la justificación de su propio sadismo. Él mismo nos revela de una manera muy ingenua cuál era el significado psicológico que tenía para él la doctrina darwiniana. Cuando vivía en Múnich, todavía completamente desconocido, acostumbraba despertarse a las 5 de la mañana. Había adquirido el hábito de arrojar pedacitos de pan a los ratones que se hallaban en la pequeña habitación y mirar cómo estos graciosos animalitos brincaban y reñían por aquellos pocos alimentos. Este juego representaba en pequeña escala la lucha por la existencia darwiniana. Para Hitler se trataba del sustituto pequeño burgués de las luchas circenses históricas que iba a originar. La última racionalización de su sadismo, su justificación del dominio como una defensa frente a ataques ajenos, halla múltiples expresiones en sus propios escritos. Él y el pueblo alemán son siempre los inocentes. En cambio, los enemigos son los brutos sádicos. Gran parte de su propaganda consiste en mentiras deliberadas y conscientes. En cierto grado, sin embargo, posee la misma sinceridad emocional de las acusaciones paranoicas. Estas ejercen la función de impedir que se descubra su sadismo o destructividad. Se producen de acuerdo con la fórmula: tú eres el que tiene intenciones sádicas, por lo tanto, yo soy inocente. En Hitler, este mecanismo defensivo es irracional en grado extremo, pues acusa a sus enemigos de tener aquellos mismos propósitos que él admite como suyos con toda franqueza. De este modo, acusa a los judíos, comunistas y franceses de esas mismas cosas que afirma constituyen los objetos más legítimos de sus acciones.